tener un poco de jazz, como se debe, y para romper con todo el año anterior, año y bastante más, que los domingos fuimos con jazz tradicional, algo que no hacemos habitualmente aquí en la Siberia Jazz Bar, porque por cierto aquí estamos en nuestro tugurio favorito en la Siberia Jazz Bar. Bueno, estuvimos haciendo muchos clásicos del jazz, incluso hasta a pedido bastante de eso. La pandemia, el encierro, bueno, quisimos ir por ese lado de disfrute, alejados también de la poesía, que era el otro ingrediente que hacía esta Siberia Jazz Bar. Seguramente volvamos con la poesía de a poquito, como quien se mete con ciertos cuidados en un río turbulento. Pero eso de a poco. Hoy, Jazz Bar en la Siberia, traje una de las bandas más contemporáneas de ese jazz más nuevo, más nórdico, que a mí, como saben y les digo siempre, me gusta mucho. Y esta es una de mis favoritas, tengo que decir. Así que vamos a escuchar bastante música hoy. Música muy experimental, por cierto. No sabía con cuál disco quedarme al elegir esta banda que aún exprofeso no he nombrado. Digo, no sabía con cuál disco quedarme porque ha sufrido, y no sé si está bien aplicada esta palabra, un cambio en su estética y en su formación también, hace poco tiempo atrás. Entonces yo iba a reflejar a esta agrupación de jazz desde ese cambio. Pero bueno, como no es tan conocida, salvo para aquellos que sí la han escuchado aquí, digo aquí en la Siberia, muchos la deben conocer de otros lados. Bueno, luego lo pensé y dije, no, retomemos uno de los discos que ya sonaron aquí para escuchar a esta banda en su formato original de trío y luego les voy a dar una muestra del giro tan interesante que hicieron en las últimas producciones que han traído para nosotros. La banda se llama Fire, sí, fuego, así, con exclamación y todo, y es un grupo muy pero muy interesante, un supergrupo experimental nórdico formado en 2009 por el trío principal integrado por Johan Bertling en el bajo, Andreas Verlin en batería y el líder y más conocido de ellos, que es el saxofonista Mats Gustafsson. Un saxo que para aquellos que no son duchos en el tema, bueno, les connotará aquella sonoridad de Morphine de los 90. Sí, así que va a ser muy interesante para muchos de ustedes. Bueno, ellos se unieron en 2009 para buscar un nuevo enfoque en la música improvisada, porque básicamente lo que intentan hacer es improvisar. Y es muy interesante, yo creo que les va a gustar mucho esto. A mí al menos es una de las bandas que más me gusta. Más en una línea jazzística al estilo nuestro amigo John Zorn, recordarán ustedes, que es a veces difícil de escuchar. Bueno, esto que traje hoy no es difícil. Si bien no es jazz ortodoxo, lo saben. Volvemos a nuestros caminos habituales de la Siberia Jazz Bar con nuevas tendencias. Y dejamos la escuela para Don Talero Pellegrini, a quien queremos y respetamos tanto. Bueno, ahí está, ese nuevo enfoque con música improvisada, aprovechando las influencias del free jazz fundamentalmente, pero también con rock psicodélico y noise. Hay mucho de ese noise, de ese ruido. En 2010, el grupo unió fuerzas con el músico Jimmy O'Rourke. Hemos pasado bastantes cosas de Jim O'Rourke aquí. Y los cuatro en aquel momento realizaron una gira por Japón juntos. Y allá sacaron un álbum de ellos en colaboración. Luego les gustó esta idea de traer a grandes talentos nuevos y se juntaron con el multiinstrumentista australiano Oren Ambarichi, que fue el siguiente colaborador, y posteriormente grabaron también álbum con Oren Ambarichi. En 2013 es cuando hacen el quiebre y el grupo se volvió masivo, escogió a 28 miembros de la escena escandinava de jazz, escena que admiramos. Cómo me gustaría pasar un mes en esas noches eternas escandinavas, escuchando jazz y claro, bebiendo algún rico whisky, ¿por qué no?
Bueno, 28 miembros y con la improvisación, la música de rock de vanguardia, para intentar complementar ese sonido de la banda principal, llevaron adelante un concierto en el legendario lugar llamado Fylkingen de Estocolmo, un lugar como para ir a conocer, el Fylkingen, la orquesta ya llamada Fire, de allí salió Exit, salida. Colaboraciones con invitados de prestigio, como dijimos, como Jim O'Rourke y Oren Ambarchi. Después de todo esto, bueno, viene lo que vamos a escuchar hoy. Un lanzamiento de la orquesta nos lleva justamente a ese año 2013, luego de aquella presentación. Los suecos de regreso como trío para mostrar lo que hicieron históricamente, para que los que no lo conocen los conozcan ahora, pero con ya un resplandor sónico de riff basados en el rock, en el jazz más hipnótico, bien de ellos para improvisar sobre esas bases, y en la psicodelia. Lejos de los instrumentos tradicionales, con pistas que suenan a ritual, muy espontáneo, muy de improvisación, muy claro lo que tienen en mente y se entiende muy bien en el formato de trío, de memoria. Cada uno de los tres miembros tiene una técnica formidable y muchos trucos, muchos jeites, efectos para cada uno de sus instrumentos. Y se luce en el saxofón Mats Gustafsson, que es un músico increíble. Y hace otras cosas, además, deja el saxo y agarra una serie de elementos de electrónica, se mete en el Fender Rhodes y bueno, y hace otras cosas también para agregar al sonido que intentan buscar. Los títulos de las canciones están basados en un libro que después les contaré aparte. Lo dejo ahí, a un costadito para contarles después. Pero nos meteremos en un libro interesante para explicar por qué eligieron estos nombres para las canciones o qué los inspiró para darle un matiz temático a este disco. Trío eléctrico, improvisar en base a una temática, elementos del free jazz, la improvisación ambiental y la música electrónica, y una intensidad importante que creo yo es justa y es una sabia elección para lo que será o los caminos que retomaremos luego de un año y pico de ortodoxia, de ir al placer seguro. Bueno, iremos por los otros caminos que para algunos pueden resultar más incómodos, pero que son maravillosos. Así que nos subimos una montaña rusa de sonidos en algo que excede notoriamente al jazz. Es otro tipo de músicas basadas en el jazz, en el free jazz, y que nos traen entonces una sonoridad realmente maravillosa. Comenzamos a escucharlo y luego hablamos. Damas y caballeros, la Siberia Jazz Bar, hoy junto a Fire.
Mariano Vicente. La Siberia, un no programa de radio. Escuchamos la primera de las canciones como para que sirva de carta de presentación. Bueno, así, casi como un sopapo, ¿no? De 2013 entonces, ya habían convocado a un montón de músicos escandinavos para una presentación en vivo, y esto dejaría un hito al cual, bueno, ellos acudirían para retomar otras sendas y para comenzar otras vanguardias. Nos quedamos aquí con este disco que nos muestra la música que venían haciendo desde 2009. Disco de 2013 entonces, la banda se llama Fire y este álbum es Without Noticing, que significa sin darme cuenta. Without Noticing es la placa de la agrupación Fire. Lo que escuchamos fue Standing on a Rabbit. Serán 7 momentos. Continuaremos con Would I Wipe Your Silhouette on Each, At Least on Your Door, Tonight More, Much More, Molting Slowly y por último I Mostly Stir. Esos serán los momentos que escucharemos. Hablamos de Bill Callahan, luego retomamos toda esta historia y hablamos un poco más de la banda, pero les dije en qué estaba inspirado este disco. Bueno, Bill Callahan, esto es un punto y aparte, también conocido como Smog, es un músico estadounidense, pionero en el género lo-fi, ese enfoque de producción en el que, bueno, más que nada se subraya los medios anticuados o de baja fidelidad de grabación. A veces como una decisión estética, digamos que ahora nosotros tenemos la oportunidad de grabar y busquemos, en lugar de grabar esto con los métodos digitales y en una computadora y con los programas más nuevos, nosotros esto lo grabemos en una cinta abierta, por ejemplo. Bueno, sería una cosa así. Porque puede ser una decisión estética y no es un fetiche, digamos. Igual hay que decir que los estándares de calidad evolucionaron muchísimo con las décadas para continuar este estilo, el lo-fi. Bueno, estamos con Bill Callahan entonces, y ese rock alternativo de donde sale, se desprende el lo-fi. Comenzó grabando temas en cintas de cassette entonces, nació en el 66, comenzó grabando cintas de cassette en su propia casa y luego firmó con el sello discográfico Drag City, la compañía discográfica independiente estadounidense de Chicago. Callahan comenzó muy experimental, utilizando instrumentos y equipos de grabación muy viejos ya, es más, obsoletos. Y digamos que en el caso de él no fue tanto una opción estética, sino fue más la falta de conocimiento sobre cómo se grababa, cómo era esto, cómo eran los estudios de grabación. Y tenía, dentro de su ignorancia, no quería ceder el control de la obra a un ingeniero de sonido. Luego, ya habiéndose adaptado y conocido un poco más en qué terreno se manejaba, ya estuvo con productores y grabó 2 álbumes con un productor, y aquí presten atención porque lo acabamos de nombrar antes. El productor es Jim O'Rourke, que dijimos que no solo hizo una gira por Japón, sino que grabó un disco con los Fire, la música que estamos escuchando hoy. Este productor estadounidense se caracterizó muchísimo por ser pionero en la escena experimental musical, por eso los Fire trabajaron con él. Bueno, sacan esos 2 discos en el 97, Red Apple Falls y después Knock Knock en el 99, con muchos músicos del sello Drag City y también con la participación de Neil Haggerty, un guitarrista, compositor y productor estadounidense que va por esos lados, con esos mismos intereses que Callahan. Después de estos discos, en el 2000, él decide retomar su idea inicial, musicalmente hablando, un poco más sencilla, y continúa su carrera y su estructura musical. Bueno, digamos que nació en Maryland, pero Callahan vivió 8 años en Knaresborough, en el norte de Yorkshire, en Inglaterra, y los padres eran analistas de idiomas en la
Agencia de Seguridad Nacional estadounidense. Ha tenido algunos paréntesis en su carrera, pero las buenas noticias son que en 2020 regresó con el disco Gold Record. La cuestión es que sacó cassette en su comienzo, en el 88, 89, 90, y después discos. Mucha discografía tiene. Hasta ahí el Bill Callahan músico. Seguimos con el Bill Callahan artista experimental, independiente. Para desarrollar esto, busqué un artículo del diario El País sobre libros. No es fácil explicar el amor y el deseo. Es el título que nos habla del músico reconvertido a novelista. Artículo del 23 de septiembre de 2011. De las 62 misivas que componen Cartas a Emma Bowlcat, el primer libro de ficción de Bill Callahan, hay un fragmento que ha tenido especial éxito en las reseñas. Al parecer los críticos ven en él un reflejo de la personalidad del autor. Es la frase en la que el protagonista sin nombre le dice a Emma su amor platónico antes de que ella le visite: no soy de trato fácil, así que deberías considerar traer un libro. Vaya, me siento muy identificado. No soy de trato fácil, perdón la digresión, Vuelvo. No soy de trato fácil, así que deberías considerar traer un libro. Porque ya se ha convertido en un lugar común hablar de Bill Callahan como un tipo seco y escasamente colaborador en las entrevistas, que por otro lado es la pura verdad. El viernes tomaba el teléfono en su casa cerca de Austin, Texas. Allí es por la mañana y el hombre parece recién levantado. No es hostil, pero contesta sorprendido por las preguntas como si nunca hubiera pensado en ellas, aunque la mayoría no parecen demasiado complicadas. Por ejemplo, se asombra cuando se cuestiona si el libro es realmente una novela, como lo presenta su editorial española. Está estructurado como una serie de cartas de contenido más bien críptico enviadas por un personaje a una mujer de la que se enamoró tras conocerla en una fiesta. Quizá debería considerarse otro género. Dice Bill, la llamo novela, nunca me he planteado si debería o no considerarlo así. Quería escribir algo que no fuera tradicional, haciéndolo de forma epistolar. No tenía que seguir una narrativa, podía hacerlo de forma libre. Dice parcamente de un proyecto que, en sus propias palabras, le ha llevado 5 años. También se asombra cuando se le pregunta si escribe cartas. Lo hacía de niño, pero hace mucho que no. Por supuesto, tampoco puede explicar por qué el protagonista principal no tiene nombre. No se me ocurrió ninguno. Al fin resulta que Callahan utiliza esos códigos que resultarán conocidos para aquellos que han seguido su obra musical. Durante los últimos 20 años ha grabado discos como Smog o con su propio nombre, con una forma de expresarse cruda y confesional. Usa los elementos básicos, lo mínimo imprescindible, y crea una frialdad distante que resulta desequilibrante, incómoda, pero fascinante. Sus canciones se parecen a esas cartas, se parecen a esa relación de amor entre dos personas que apenas se conocen. Sí, la idea es que se intercambiaron 5 palabras como máximo en una fiesta, explica. Es la culminación de esa teoría misántropa según la cual solo es posible amar a un ideal lejano, en ningún caso a alguien cuyos defectos están a la vista día tras día. Pues ni por esas. Es algo que ocurre, yo lo he visto y seguro que vos también. No es fácil explicar los mecanismos del amor y del deseo, pero es algo que se ve todos los días, dice Callahan. El libro, dice su autor, está ambientado en una ciudad estadounidense cualquiera, quizá una como su hogar, Austin, ni grande ni pequeña, pasan cosas pero no demasiadas. Es un lugar como cualquier otro para vivir. En un tiempo indeterminado, que parece el presente, pero no lo es, transcurre, dice Callahan, en el futuro dentro de unos 50 años, tras un apocalipsis. No es un sitio donde te gustaría estar. Ni tampoco las personas que te gustaría ser.
No siente Callahan simpatía especial por ninguno de los personajes del libro, aunque comparte una de las aficiones del protagonista, el boxeo. Me gusta ser testigo de su valor y dedicación. Cuando observas a un boxeador, te das cuenta de cuánto entrenamiento hay en él. Un combate son dos personas duras peleando cuerpo a cuerpo. Es energía, una explosión, una muestra de carácter. Detrás de cada pelea hay una historia real. Alpha Decay es la editorial de cartas a Emma Bowlcat, que ha sacado Bill Callahan hace años ya, pero que llamó la atención y fue bien recibido. De esta manera, que es un subgénero, no sé por qué tanta sorpresa en las preguntas. Es la manera epistolar, ¿no? En 2011 salió esto. 2013 es el disco que estamos recorriendo hoy. Teníamos que hacer todo este repaso para explicar que nuestros amigos de Fire, seguramente además admirándolo a Callahan como músico experimental, han ido a esta novela para basarse temáticamente en ella a la hora de hacer este disco que estamos escuchando hoy y que continúa de esta manera.
Porque la radio es un lugar. Mariano Vicente, La Siberia, un no programa de radio. Mats Gustafsson es un saxofonista tenor sueco de free jazz y de música de improvisación. Saxo tenor toca y es el sonido que más ahí se escucha, que más tenemos presente. Nació en 1964 en la área de Umeå, es una zona de mucha efervescencia cultural. Desde pequeño estuvo rodeado de grandes improvisadores como el saxofonista Lars Goran Ulander y el pianista Henrik Wallin. Y a pesar de ser un virtuoso con el saxo, él comenzó tocando la flauta, pero no tardó mucho en cambiar de instrumento, o no cambiar, sino en profundizar más por el lado del saxo, y alrededor de sus 14 años comenzó a tocar. Primero puso la boquilla del saxo en la flauta para divertirse durante un viaje. Y allí empezó uno de sus primeros experimentos musicales, el flautófono. Después empezó ya a improvisar, primero con el baterista Kiel Nodesson, que luego formó parte de un trío interesante de jazz sueco, con Gustafsson, un trío llamado, esto es AALY. Si lo pronunciáramos en inglés sería AALY. Después Mats se mudó a Estocolmo a mediados de los 80 y allí, se metió más en el ambiente, con contactos interesantes, en el ambiente del jazz, escandinavo. Conoció a Sten Sandel y Raymond Street, formaron Gush, un trío en el 88. Después estuvo con Christian Munthe haciendo un dúo. Trabajó también alternativamente con el berlinés Sven Ake Johansson. En la escena under berlinesa llamaron mucho la atención, sobre todo él, por aquellos años de finales de los 80 y comienzos ahí de los 90. En 1990, Gustafsson actuó en Londres con la Derek Bailey Company y eso ya le dio una notoriedad más allá de su zona de influencia. A raíz de eso empezó a viajar a los Estados Unidos de forma regular y fue un asiduo integrante de la comunidad de improvisadores de Chicago, ni más ni menos. Luego pasó a formar parte de la Peter Brodsman's All Star de Chicago, con quienes grabó un disco incluso. Y aparte, y durante sus trabajos, en muchos proyectos a la vez, tuvo tiempo para grabar. Seguía con el AALY Trio y con Nordesson y el bajista Peter Jansson. Grabó Live at the Glenn Miller Café, que fue editado incluso por el sello Wobbly Ray Ladle en el 99. Luego ya sacó un disco en solitario en 2000. Después hizo una colaboración con Sonic Youth en Hydros en 2001. Un disco grabado en vivo en una galería de arte. Y después, retomando la escena importante de Escandinavia, sobre todo así en su Suecia natal, comenzó a desarrollar sus otros proyectos y fundamentalmente que estamos contando hoy, que es Fire. Él es la cabeza de esto, Mats Gustafsson, un notable saxofonista e improvisador que es el que hoy estamos disfrutando. Fire, dije, Without Noticing, de 2013, continúa con esta canción llamada At Least on Your Door.
Mariano Vicente. La Siberia, un no programa de radio.
Gustafsson es la clave acá para este Fire, pero tenemos que decir que este músico lleva adelante varios proyectos, además de Fire. Son tres en realidad los que sostiene a lo largo del tiempo. The Thing es uno, Hydros, que nombramos, es el otro, y Fire. El trío The Thing lo forma con los noruegos Ingebrigt Hacker Flaten y Pal Nielsen Love. Ese es interesante también, desde el año 2000 para otros lados. Se experimenta más una frontera extraña entre el free jazz y la música punk. Bueno, grabó cosas locas. Por ejemplo, en 2012 The Thing grabó un álbum con Néné Cherry. ¿Se acuerdan de Néné Cherry, la de 7 Seconds? De Cherry Sing se llamó eso. En 2014 lanzó un álbum en vivo con Thurston Moore. La otra es Hydros, que es un proyecto desde 1999 que incluye álbumes con grupos que van cambiando su formación, en su mayoría más grandes, que interpretan música de artistas conocidos, desde Patti Smith, que lo han hecho, Little Richard, Frank Zappa. Como parte de Hydros, Gustafsson trabajó algunas músicas de Sonic Youth, Barry Guy, Joe McPhee, Axel Dorner. Bueno, después la otra, la que estamos escuchando y recorriendo hoy, que es Fire, que como dijimos funciona como trío, pero después empezó a incorporar mucha gente, que es lo que escucharemos. La formación original con Johan Bertling y Andreas Berlin, y la versión de Big Bang, que la llama Fire Orchestra, con también colaboraciones y muchos discos y cosas muy interesantes, para mí de lo más interesante que hace él, pero después tiene otro tipo de trabajos. Él suele hacer colaboraciones con artistas mucho en el campo del teatro y la danza, y también con escritores y pintores. Bueno, dijimos lo de Bill Callahan, donde está basado este disco. Desde 1988 ha editado más de 80 grabaciones, y en 2011 recibió el premio de la música del Consejo Nórdico por su trabajo y experimentación. Gustafsson además llamó la atención de los amantes de la música improvisada, que son muchos, como parte del dúo aquel que hizo con Christian Munthe, que comenzó en 1986, y como miembro del proyecto de la banda Gush del 88, con Gunther Christmann. Más tarde tocó con Peter Brosman, Joe McPhee, como dijimos, Paul Lovens, Barry Guy, Yoshimi Pee-wee, Derek Bailey, Magnus Bro, Otomo Yoshihide, Pat Thomas, Jimmy Rourke, Thomas Lenn, Ivan Parker, Misha Mengelberg, Zoo, LX y con Sonic Youth. Bueno, también dijimos lo de Thorson. Desde principios de la década del 90, Gustafsson ha sido un habitual visitante de los Estados Unidos, formando una afinidad particular con los músicos de Chicago, como contamos, sobre todo con Hamid Drake, Michael Ceran y Ken Vandermark, grabando para Okadisc, un estilo de free jazz más tradicional, en contraste con los trabajos que comenzó haciendo y que hace en su zona de nacimiento, que son más innovadores, con muchos improvisadores europeos. Lo que hace en Chicago es improvisaciones más tradicionales. Además, Gustafsson ha sido curador en los festivales Perspectives en Västerås, Suecia, en 2004, 2007 y 2009. Este festival de improvisación musical se destaca la cruza de géneros a la hora de improvisar, bueno, para eso es un maestro, y esa atmósfera creativa, lo nuevo, la vanguardia entre los músicos. Por ejemplo, en 2004 siempre tiene un lema ese festival, el Perspectivas de Suecia. En 2004 el lema decía lucha contra la estupidez global. Bueno, más hablando de los gobiernos era esto. En 2007 era lucha contra la estupidez local. Y ese mismo lema para 2009 se convirtió en lucha contra tu estupidez. Bien, interesante concepto y difícil. Está radicado en Austria también una parte del tiempo y colabora también desarrollando ese ambiente de jazz. Bueno, Mats Gustafsson es el personaje que hemos traído aquí. Es un músico que yo lo sigo, me gusta mucho lo que hace y sobre todo, insisto,
lo que propone en constante cambio, además, con su agrupación Fire, que es lo que hoy traje para que escuchemos. Y nos quedan dos momentos. El primero de ellos es Molting Slowly. En la Siberia, Fire.
Fire, la banda que he traído hoy como presentación, pero que ya he traído aquí con poesía sueca hace muchos años. Esto es de 2013, es como para retomar y ya seguiremos con algo más de lo que está haciendo en estos tiempos, porque quiero decir que el giro que ha tomado esta agrupación en tanto orquesta tiene un dato interesantísimo que son dos cantantes gemelas, no ellas, digo en las armonías, ¿no? Que después se desprenden y hacen armonías distintas, que son una maravilla, pero no me voy a adelantar, eso es para la semana que viene, pero tiene dos cantantes en su agrupación Fire ahora que son, es muy difícil que no te capten toda la atención. Queda ahí picando para la semana que viene esta propuesta para dejarlos intrigados e intrigadas y va a estar bien. Pero ahora cerraremos como cierra este disco y luego elijo uno para subrayar. Pero este disco cierra con esta canción llamada I Mostly Stir, Fire, en la Siberia Jazz Bar. Matías Luque en la operación técnica y edición. Gracias, Matías. Yo soy Mariano Vicente. Gracias por estar aquí. Sin tanta parafernalia, lejos de las luces principales y de los fuegos de artificio, y sobre todo sin haber hecho ningún impas. ¿Acaso porque sufrimos, tanto ustedes como nosotros, los meses que nos costó retomar la Siberia? Bueno, todo solucionado, tantas ganas tuvimos esos meses, que luego no paramos más, pensaba. No paramos más en la Siberia, en plena pandemia. No hubo vacaciones, no hubo ningún tipo de impas. Sí hubo Siberia de verano, no tan verano, con mucho trabajo también detrás. Y yo este año pensaba tomarme unas vacaciones, pensaba tomármelas el año pasado también. La verdad es que no me he tomado vacaciones
no lo digo como víctima, muchos de ustedes tampoco. Nada más aclaro el porqué de esta continuidad. Ya estamos en pleno otoño y es una estación que demanda el jazz. Urge el jazz en otoño. Y bueno, las vacaciones podrán esperar porque el disfrute pasa por aquí y que así sea. Brindamos por la Siberia. Salud, amigas y amigos, muchas gracias por venir a este barcito que hace una suerte de posta. Es ese rato que abre este lugar para procurar un poco de disfrute, un poco más de disfrute, ¿por qué no? Y transitar con más cariño y con más amor esas horas que a veces se hacen un tanto más difíciles. Si algo de eso se logra, pues bienvenido sea. Salud es el brindis. Para cerrar, repetimos la canción número 3, Your Silhouette on Each, más bluseada, muy sensual, a la manera de Fire, y va a estar muy bien para el cierre y para que termine en su copa. Que estén bien. Mucha paz para ustedes.
La Siberia, un no programa de radio.
Porque la radio es un lugar. Mariano Vicente, La Siberia, un no programa de radio.